Cuando vi la notificación del banco en mi teléfono celular, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. $35,000 cargados desde Dubái en mi tarjeta. Yo estaba en mi cocina, comiendo pan duro para ahorrar dinero en la cena, mientras mi hijo Alejandro disfrutaba de champán en una piscina de lujo con sus suegros, burlándose de mí. Antes de continuar, suscríbete y haz clic en la campana de notificaciones, porque publicamos nuevas historias todos los días. Deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Mi nombre es Roberto. Tengo 65 años y he sido viudo durante 7. Mi esposa Elena murió en el 2017 tras una batalla contra el cáncer que nos dejó devastados emocional y financieramente. Desde entonces, he vivido de mi pensión de jubilación, $1,120 al mes, los cuales administro con extremo cuidado. Cada centavo cuenta cuando vives solo y sin ayuda de nadie. Era un martes, 15 de marzo del 2024, alrededor de las 4 de la tarde. Estaba sentado en mi pequeña cocina con una taza de café aguado y un trozo de pan del día anterior untado con margarina barata. Esta había sido mi rutina durante meses. Recortar gastos al mínimo absoluto. Comprar solo lo esencial en el supermercado más económico. Caminar en lugar de tomar el autobús. No me quejaba. Había aprendido a vivir con menos. A encontrar dignidad en la sencillez. Mi teléfono celular vibró con esa vibración específica que anuncia un mensaje importante. Era una notificación de mi banco. Alerta de transacción inusual. Contáctenos de inmediato. Mi corazón dio un vuelco. En todos mis años, nunca había recibido algo así. Con manos temblorosas, marqué el número en la pantalla. La voz al otro lado era profesional pero urgente. Señor Roberto. Le habla Lucía Vega del Departamento de Seguridad del banco. Necesitamos verificar una serie de cargos realizados a su tarjeta de crédito en las últimas 24 horas. ¿Se encuentra usted actualmente en Dubái, Emiratos Árabes Unidos? Dubái. El nombre resonó en mi cabeza como un sonido lejano. No, estoy en mi casa en la ciudad. ¿Qué cargos? ¿De qué está hablando? Hubo una breve pausa antes de que Lucía continuara con una voz más seria. Señor Roberto, se han realizado múltiples transacciones desde ayer por la tarde. El monto total asciende a $35,240. Los cargos incluyen 4 boletos de avión en primera clase con la aerolínea Emirates, una reserva en el Hotel Burj Al Arab por 8 noches y varios servicios adicionales en restaurantes y spas de lujo. Sentí que la habitación daba vueltas a mi alrededor. $35,000. Esa cantidad representaba casi 3 años completos de mi pensión. Todos mis ahorros, cuidadosamente guardados para emergencias médicas, habían sido mi única red de seguridad desde la muerte de Elena. Eso es imposible. No he autorizado nada de eso. Mi tarjeta está justo aquí conmigo. Revisé mi billetera con dedos torpes. La tarjeta de crédito estaba allí, en su lugar habitual. Pero entonces recordé algo que me heló la sangre. Hace 3 meses, mi hijo Alejandro había venido a visitarme. Fue una de esas visitas extrañas que se habían vuelto cada vez más raras desde su matrimonio con Valentina, hace 4 años. Ese día de diciembre, Alejandro había estado inusualmente amable y preocupado. Papá, a tu edad deberías tener a alguien de confianza con acceso a tu información bancaria por si acaso te pasa algo. Solo déjame anotar los números de tu tarjeta por si hay una emergencia médica y necesito ayudarte rápido. Su argumento había sonado tan razonable, tan lleno de cariño genuino. Como un tonto, le di los 16 dígitos de mi tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento e incluso el código de seguridad. Es solo una precaución, papá. Nunca la usaré a menos que sea absolutamente necesario. Lo prometo. Sus palabras ahora resonaban en mi memoria con un tono completamente diferente, manchadas con la traición más amarga. Señor Roberto, ¿sigue ahí? La voz de Lucía me trajo de vuelta al presente. Necesitamos proceder de inmediato. ¿Reconoce estas transacciones? ¿O debemos considerarlas fraudulentas? Mi mente corría a toda velocidad, conectando las piezas de un rompecabezas macabro. Alejandro tenía los datos de mi tarjeta. Alejandro, quien en los últimos años se había vuelto cada vez más distante, visitándome solo en Navidad y en mi cumpleaños, y siempre con prisa. Alejandro, quien ahora pasaba todos los fines de semana con sus suegros, don Gustavo y doña Cecilia, publicando fotos en redes sociales de cenas en restaurantes donde yo no podía permitirme ni los aperitivos. Deme un momento, por favor.
Le pedí a Lucía mientras abría la aplicación de WhatsApp con manos temblorosas. Busqué la última conversación con mi hijo. El último mensaje era del domingo, hacía 2 días. Papá, estaré fuera de la ciudad unos días por trabajo. Te llamo cuando regrese. Nada inusual, nada que sugiriera que estaba a punto de robar el equivalente a 3 años de mi vida. Pero entonces vi el estado de WhatsApp de Alejandro, actualizado hacía apenas 2 horas. Cuando lo abrí, el mundo se detuvo por completo. Era una fotografía tomada desde una espectacular piscina infinita, con el horizonte de Dubái brillando al fondo bajo el sol del desierto. En el centro de la imagen estaba Alejandro, bronceado y sonriente, con una copa de champán en la mano. A su lado, don Gustavo y doña Cecilia posaban con expresiones de absoluta satisfacción, también con copas burbujeantes. Los tres llevaban lujosas batas de baño con el logotipo del hotel bordado en ellas. Pero lo que me destruyó por completo fue el texto sobre la foto. Ellos se merecen unas vacaciones. Tú no. Esas 6 palabras contenían más crueldad que cualquier insulto directo. Mi propio hijo, la persona a la que había cargado en mis brazos cuando era un bebé, aquel cuya educación universitaria yo había pagado trabajando turnos dobles en la fábrica, el que había llorado en mi hombro cuando murió su madre, ese mismo hijo me había robado y luego se burlaba de mí por ello. Señor Roberto, la voz de Lucía interrumpió mi conmoción. Necesito su respuesta. ¿Son estas transacciones autorizadas? Miré la foto de nuevo. Alejandro levantando su copa a la cámara. Sus suegros riendo. El lujo obsceno de ese hotel que costaba miles de dólares la noche. Y yo, sentado en mi cocina con pan duro y margarina barata, tratando de estirar cada dólar de mi miserable pensión. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue una rabia inmediata. Fue algo más frío, más definitivo. Fue la muerte de cualquier ilusión a la que me hubiera aferrado sobre mi relación con mi hijo. No. Mi voz sonó extrañamente tranquila. Esas transacciones no están autorizadas. Son fraudulentas. Y sé exactamente quién las hizo. Lucía me mantuvo en la línea mientras procesaba el reporte de fraude. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras escuchaba el tecleo en su computadora. Mi cerebro comenzó a trazar el camino que me había llevado a este momento de traición absoluta. Alejandro nació en 1986, cuando Elena y yo apenas teníamos 25 años. Fue un embarazo difícil, con complicaciones que requirieron reposo absoluto durante 6 meses. Yo trabajaba 12 horas al día en la fábrica textil para cubrir los gastos médicos adicionales. Recuerdo perfectamente cómo llegaba a casa exhausto cada noche. Pero siempre encontraba la energía para masajear los pies hinchados de Elena y hablarle a su vientre sobre los sueños que teníamos para nuestro hijo. Cuando Alejandro finalmente llegó el 27 de agosto, pesando solo 2,5 kilos, pasó 3 semanas en una incubadora. Las facturas del hospital se acumularon, pero nunca dudé en pagar cada centavo. Era mi hijo. Haría cualquier sacrificio necesario. Durante su infancia, Alejandro fue un niño brillante y cariñoso. Sacaba excelentes calificaciones sin esfuerzo aparente. Los maestros siempre comentaban sobre su inteligencia natural y su capacidad para resolver problemas complejos. Elena y yo estábamos orgullosos. Soñábamos con que fuera a la universidad, algo que ninguno de los dos había podido hacer. Pero la universidad era costosa. Increíblemente costosa. Cuando Alejandro fue aceptado en una prestigiosa universidad de la ciudad para estudiar administración de empresas en el 2004, el costo anual era de $6,000 para matrícula, libros y transporte. Mi salario en la fábrica apenas alcanzaba para mantener la casa, así que hice lo que cualquier padre haría. Conseguí un segundo trabajo. Durante 4 años, trabajé en la fábrica desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial desde las 8 de la noche hasta la medianoche. Dormía a fragmentos. Comía mal. Envejecí 10 años en 4, pero Alejandro se graduó con honores en el 2008. El día de su graduación, cuando lo vi con su toga y birrete, sentí que cada hora de sueño perdida había valido la pena. Elena preparó una cena especial esa noche con sus ahorros secretos: pollo asado, papas y su famoso flan. Alejandro nos abrazó a ambos, llorando de felicidad, prometiendo que nos pagaría por cada sacrificio, que cuidaría de nosotros cuando fuéramos mayores. Son los mejores padres del mundo. Nunca olvidaré lo que han hecho por mí.
Las promesas son fáciles cuando eres joven y el futuro brilla con infinitas posibilidades. Alejandro consiguió trabajo en una firma de consultoría empresarial 3 meses después de graduarse. Su salario inicial era de $1,800 al mes. Una fortuna comparado con lo que yo ganaba después de 30 años en la fábrica. Estaba tan orgulloso de él. Empezó a visitarnos todos los domingos para el almuerzo, siempre trayendo un pequeño regalo. Vino, dulces, flores para su madre. Todo cambió cuando conoció a Valentina en el 2019 durante una conferencia de negocios en la costa oeste. Ella trabajaba en mercadotecnia para una firma importante. Venía de una familia adinerada de la zona más exclusiva de la ciudad. Sus padres, Gustavo y Cecilia, eran dueños de 3 concesionarios de autos de lujo. Vivían en un departamento de 180 metros cuadrados valorado en más de $1 millón. La primera vez que Alejandro nos habló de Valentina, noté un cambio en su tono. Ya no era mi hijo hablando de una chica que le gustaba. Era alguien impresionado, casi intimidado por el mundo al que ella pertenecía. Su familia tiene conexiones importantes, papá. El padre de Valentina conoce a media ciudad. Esto podría ser muy bueno para mi carrera. Cuando finalmente conocimos a la familia de Valentina en una cena formal en su casa un mes después, entendí que habíamos perdido a nuestro hijo. La casa era un museo de riqueza. Pinturas originales en las paredes, muebles que costaban más que todo nuestro departamento. Una bodega de vinos que don Gustavo presumía valía más de $50,000. Durante esa cena, doña Cecilia me preguntó a qué me dedicaba. Cuando expliqué que trabajaba en una fábrica textil, su expresión cambió sutilmente. No dijo nada grosero, pero la forma en que intercambió miradas con su marido lo dijo todo. Su hija estaba saliendo con alguien de una clase inferior. Alejandro se casó con Valentina en julio del 2020. La boda fue en un hotel de lujo, pagada enteramente por los suegros. Cuando don Gustavo anunció durante el brindis que habían gastado $80,000 en la celebración, sentí una mezcla de asombro y tristeza. Nosotros habíamos ofrecido contribuir con $5,000 de nuestros ahorros, pero Gustavo rechazó la oferta con una sonrisa condescendiente. No se preocupen por eso. Esto es lo menos que podemos hacer por nuestra princesa. Después del matrimonio, las visitas de Alejandro se volvieron esporádicas. Primero dejó de venir todos los domingos, luego cada 2 semanas, luego solo en ocasiones especiales. Siempre tenía excusas. Reuniones de trabajo, compromisos sociales con sus suegros, viajes de fin de semana. Elena lo notaba, pero no decía nada. La vi llorar en silencio varias veces cuando pasaba otro domingo sin que nuestro hijo apareciera. Dale tiempo, Roberto. Está construyendo su vida en su matrimonio. Es normal que nos vea menos. Pero yo sabía que era algo más. No era solo tiempo o distancia física. Era una distancia emocional. Una reescritura silenciosa de quién era importante en su vida. Cuando Elena enfermó en el 2016, Alejandro vino al hospital 3 veces en 8 meses. 3 veces. Su madre se estaba muriendo, y él estaba demasiado ocupado con sus cenas de negocios y sus escapadas de fin de semana con los suegros. Recuerdo vívidamente una conversación telefónica 2 semanas antes de que Elena falleciera. Hijo, tu madre pregunta por ti todos los días. Los médicos dicen que solo le quedan unas semanas. ¿Podrías venir mañana? Hubo una larga pausa. Papá, sabes que quiero estar ahí. Pero don Gustavo organizó una reunión importante con posibles inversores. Es crucial para mi ascenso. Iré el fin de semana. Lo prometo. No vino ese fin de semana. Llegó 2 días después del funeral con Valentina y sus suegros. Durante el velorio, escuché a doña Cecilia comentarle a una amiga. Qué lástima, tan joven. Pero bueno, al menos ahora Alejandro podrá concentrarse completamente en su futuro sin estas preocupaciones. Preocupaciones. Así llamó a la muerte de mi esposa. Después del entierro, Alejandro me abrazó brevemente. Lo siento, papá. Sé que no estuve tan presente como debería, pero estaré más presente ahora. Te lo prometo. Otra promesa vacía que se desvaneció como el humo. En los siguientes 3 años, lo vi quizás 15 veces. Siempre visitas cortas y apresuradas, con Valentina esperando impacientemente en el auto. Mientras tanto, sus redes sociales mostraban una vida completamente diferente. Cenas semanales en casa de sus suegros. Vacaciones en la playa con ellos. Celebraciones de Navidad en su mansión decorada profesionalmente. Hace 6 meses, en septiembre del 2023, vi una publicación que me rompió el corazón.
Era el cumpleaños de don Gustavo. Alejandro había escrito: «Feliz cumpleaños al mejor suegro y segundo papá que alguien podría desear. Gracias por enseñarme tanto sobre el éxito y la familia. Segundo papá», como si yo hubiera sido reemplazado. Y ahora esto. Ahora literalmente me había robado, gastando en 8 días de lujo lo que yo había ahorrado a través de años de sacrificio, gastándolo en las mismas personas que lo habían alejado de mí. Las personas que lo habían convertido en alguien capaz de escribir: «Ellos se merecen unas vacaciones. Tú no». Sobre la foto de su traición. «Señor Roberto». Lucía habló de nuevo. «He bloqueado temporalmente su tarjeta. He iniciado una investigación de fraude. ¿Desea presentar una denuncia formal contra la persona responsable?». Miré la fotografía en mi teléfono otra vez. Mi hijo brindando con champán mientras yo masticaba pan duro. Sí, mi voz era puro hielo. «Quiero presentar una denuncia formal y quiero que me devuelvan cada $1». Después de colgar con Lucía, me senté en la cocina durante casi 1 hora, mirando esa fotografía en mi teléfono. Cada detalle me quemaba. Las sonrisas arrogantes, el lujo descarado, la burla explícita, pero necesitaba entender exactamente qué había hecho mi hijo con mi dinero antes de decidir mis siguientes pasos. Abrí mi aplicación bancaria con dedos temblorosos. La página de transacciones tardó unos segundos en cargar. Y cuando lo hizo, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Ahí estaba, línea tras línea de transacciones, documentando la traición con precisión brutal. 4 boletos de primera clase desde nuestra ciudad hasta Dubái. Ni siquiera había tenido la decencia de volar en clase económica. No, mi dinero tenía que financiar asientos que se convertían en camas totalmente planas, champán ilimitado y menús diseñados por chefs de renombre. 15 de marzo. 1:17 de la tarde. Hotel Burj Al Arab. $10,000. Reserva completa por 8 noches. Busqué rápidamente ese hotel en mi vieja computadora. La habitación más barata costaba $1,200 la noche. $1,200. Eso era más que toda mi pensión mensual. Y Alejandro había reservado algo aún más caro. Probablemente una suite con vistas panorámicas y servicio de mayordomo las 24 horas. Luego vinieron las compras y servicios adicionales. Cada uno un cuchillo en mi espalda. 15 de marzo. 2 de la tarde. Restaurante submarino de lujo. $2,400. Busqué el lugar. Un restaurante bajo el agua dentro del hotel donde servían langosta y caviar mientras los tiburones nadaban tras el cristal. Una sola comida costaba más que 2 meses de mi presupuesto para alimentos. 16 de marzo, 10 de la mañana. Spa de lujo. $3,500. Tratamientos de lujo para 4 personas. Masajes con piedras calientes. Envolturas corporales de oro de 24 quilates. Faciales de caviar. Mientras a ellos los untaban con productos que costaban más que mi alquiler, yo fregaba mis platos con la misma esponja desgastada que había estado usando durante 6 meses, porque comprar una nueva me parecía un gasto innecesario. 16 de marzo. 7 de la tarde. Restaurante sobre el mar. $1,900. Otra cena extravagante. Esta vez en un restaurante construido sobre pilotes en el mar. 17 de marzo. 11 de la mañana. Centro comercial de Dubái. Tienda de marca de lujo. $2,800. Por supuesto, el robo inicial no era suficiente. Ahora también estaban comprando ropa de diseñador con mi dinero. Imaginé a doña Cecilia eligiendo un bolso que costaba lo mismo que lo que yo gastaba en comida durante medio año. 17 de marzo. 4 de la tarde. Parque acuático VIP. $400. Entradas preferenciales para el parque acuático más famoso de la zona. No podían conformarse con entradas regulares. 18 de marzo. 8 de la noche. Restaurante exclusivo. Otro festín. Mientras yo calculaba si podía permitirme comprar fruta fresca esa semana, la lista continuaba. Safari de lujo en el desierto. Compras en el mercado de oro. Excursión privada a la ciudad vecina. Cada transacción era una declaración de que mi vida, mi bienestar y mi futuro no significaban absolutamente nada para él. El total exacto era $35,240. Una cifra tan específica que la grabé en mi memoria como un tatuaje en el cerebro. Esa cantidad representaba mucho más que dinero. Era el resultado de 3 años de privaciones extremas después de la muerte de Elena. 3 años de comprar siempre las marcas más baratas en el supermercado.
3 años de no encender la calefacción hasta que el frío me dolía en los huesos. 3 años de no comprar ropa nueva, surciendo calcetines rotos y usando el mismo abrigo que tenía desde el 2010. 3 años de rechazar invitaciones de viejos colegas de la fábrica para tomar una cerveza porque cada dólar contaba. ¿Y para qué fue todo ese sacrificio? Para que mi hijo pudiera financiar unas vacaciones de lujo para impresionar a sus suegros. Para que don Gustavo y doña Cecilia pudieran presumir ante sus amigos ricos sobre el yerno atento que los llevaba a hoteles de 7 estrellas. Miré la fotografía de nuevo. Esta vez me obligué a analizarla con más detalle, buscando cualquier elemento que pudiera usar más tarde. Alejandro llevaba gafas de sol nuevas de marca, probablemente compradas con mi dinero. Su traje de baño tenía un logotipo de diseñador visible. Las batas del hotel eran de un blanco inmaculado. Gustavo sostenía su copa de champán con esa expresión de superioridad que había perfeccionado a lo largo de los años. Cecilia sonreía ampliamente, sus dientes blanqueados profesionalmente brillando bajo el sol del desierto. Ambos tenían bronceados perfectos, sin duda del tipo que se consigue en salones de belleza de alta gama antes del viaje. Pero fue Valentina quien finalmente captó mi atención. Estaba ligeramente fuera del cuadro principal, pero visible, y en su rostro vi algo que los otros no mostraban: incomodidad. Sus ojos miraban hacia otro lado. Su sonrisa parecía forzada. Era una expresión sutil, pero tras décadas de observar a la gente en mi trabajo, había aprendido a leer el lenguaje corporal. ¿Sabía ella que este viaje estaba siendo financiado con dinero robado? ¿Le había mentido Alejandro diciendo que yo había dado permiso? ¿O simplemente no le importaba de dónde venía el dinero, siempre y cuando pudiera disfrutar del lujo? Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Alejandro. Mi pulso se aceleró al abrir la conversación. «Papá, traté de llamarte, pero no contestas. ¿Todo bien por allá? Te llamo cuando regrese la próxima semana. Abrazos». La próxima semana. Planeaba seguir disfrutando de mi dinero durante 5 días más, antes de siquiera molestarse en hablar conmigo. Y la pregunta casual, ¿todo bien por allá?, era la cereza del pastel. Como si realmente le importara mi bienestar después de robarme y humillarme públicamente. Mis dedos se movieron sobre el teclado casi por voluntad propia. Escribí, y borré 3 respuestas diferentes. La primera era un grito de rabia y dolor. La segunda era una súplica patética, preguntando por qué me había hecho esto. La tercera era una amenaza directa de acción legal. Pero al final, no envié ninguna. Algo dentro de mí, tal vez el último rastro de dignidad que me quedaba, me dijo que no mostrara mis cartas todavía. Si Alejandro pensaba que yo no sabía nada, si creía que podía regresar tranquilamente y enfrentar solo una conversación incómoda sobre un malentendido con la tarjeta, entonces estaba gravemente equivocado. En lugar de responder, guardé el teléfono y abrí mi computadora. Busqué en Google «abogado de fraude familiar en mi ciudad». Aparecieron docenas de resultados. Leí reseñas durante 2 horas, tomando notas cuidadosas sobre cada bufete que parecía competente y con experiencia. Mientras investigaba, descubrí algo que me llenó de una fría satisfacción. En nuestro estado, el uso no autorizado de una tarjeta de crédito, incluso por un miembro de la familia, constituye el delito de fraude o apropiación indebida. Las penas podían ir desde multas considerables hasta prisión, dependiendo de la cantidad robada. $35,000 definitivamente calificaban como una suma significativa. También aprendí que tenía derecho a presentar una denuncia penal sin importar que fuera mi hijo. La fiscalía podía proceder incluso si yo luego quería retirar los cargos. Esta información me dio una sensación de poder que no había sentido desde que vi esa primera notificación bancaria. Encontré el nombre de un abogado que parecía perfecto. El licenciado Marcelo Torres, especializado en Derecho Penal y Civil con más de 20 años de experiencia. Su sitio web mostraba casos exitosos de fraude familiar, recuperación de activos y acuerdos extrajudiciales. Las reseñas de clientes anteriores eran excelentes, describiéndolo como meticuloso, estratégico y compasivo con las víctimas. Llamé a su oficina de inmediato. Una recepcionista amable me informó que el licenciado Torres podía verme al día siguiente, miércoles 19 de marzo, a las 10 de la mañana. Acepté sin dudarlo. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa fotografía. Cada vez que empezaba a quedarme dormido, escuchaba las palabras: ellos se merecen unas vacaciones. Tú no.
Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. Ya no era solo dolor o traición lo que sentía. Era determinación. Mi hijo había cometido un terrible error al subestimarme. Había asumido que su padre, viejo y pobre, simplemente aceptaría esta humillación. Demasiado débil o demasiado asustado para actuar, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. El miércoles 19 de marzo, me desperté a las 6 de la mañana, aunque realmente había estado despierto desde las 4. La ansiedad me había mantenido en un duermevela inquieto toda la noche. Me duché con agua tibia para ahorrar en la factura del gas. Me afeité cuidadosamente frente al espejo empañado del baño, y me puse mi único traje decente, un traje azul marino que había comprado en el 2012 para la boda de Alejandro. El traje me quedaba ligeramente holgado ahora. Había perdido peso en los últimos años sin darme cuenta realmente. La combinación de comer menos para ahorrar dinero y el estrés constante de vivir con una pensión mínima había adelgazado mi cuerpo hasta dejarme casi demacrado. Elena se habría preocupado al verme así. Salí de casa a las 9. Aunque la oficina del licenciado Torres estaba a solo 20 minutos a pie, necesitaba tiempo para organizar mis pensamientos, para asegurarme de no olvidar ningún detalle importante. Llevaba una carpeta donde había impreso todos los estados de cuenta bancarios, capturas de pantalla de la conversación con Alejandro y la fotografía de Dubái. También había escrito a mano una cronología detallada de los eventos. La oficina estaba ubicada en una avenida principal, en un edificio elegante pero no ostentoso. Subí en el ascensor al tercer piso, donde una placa dorada anunciaba Torres y Asociados, abogados. La recepción era sobria. Paredes color crema, muebles de madera oscura, diplomas enmarcados que daban fe de la experiencia del bufete. La recepcionista, una mujer de unos 40 años llamada Patricia, según su etiqueta, me saludó con una sonrisa profesional. Buenos días, señor Roberto. El licenciado Torres lo está esperando. Por favor, sígame. Marcelo Torres era un hombre de unos 55 años. Cabello gris perfectamente peinado, anteojos de montura fina, y un traje que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos. Pero cuando me estrechó la mano, su agarre fue firme y cálido. Sus ojos marrones mostraban una empatía genuina. Señor Roberto, por favor, siéntese. Patricia mencionó brevemente su situación por teléfono. Fraude con tarjeta de crédito cometido por un familiar cercano. Lamento mucho que esté pasando por esto. Su voz era firme, tranquilizadora. Cuénteme en detalle qué pasó. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia. No omití nada. Le hablé de cómo había criado a Alejandro, los sacrificios financieros para pagar su educación, la creciente distancia después de su matrimonio con Valentina, cómo le había confiado los datos de mi tarjeta creyendo en su palabra. Le mostré cada documento, cada captura de pantalla, cada transacción detallada. Marcelo tomaba notas meticulosas en su computadora portátil, haciendo ocasionalmente preguntas específicas. Le dio los datos de la tarjeta por escrito o verbalmente. ¿Hay algún registro de la conversación donde prometió usarla solo para emergencias? Alejandro ha intentado contactarlo desde Dubái. Cuando llegué a la parte de la fotografía con el mensaje, ellos se merecen unas vacaciones y tú no. Marcelo dejó de escribir y me miró directamente. Señor Roberto, eso constituye no solo una admisión implícita de uso no autorizado, sino también evidencia de intención maliciosa. Es un elemento muy valioso para el caso. Continuó explicando la situación legal con claridad. Estamos ante un delito de fraude agravado por abuso de confianza. Las leyes del Estado establecen penas de prisión de 1 a 6 años para este tipo de casos. Dado que la cantidad supera los $35,000, es una suma significativa. Las circunstancias agravantes incluyen el parentesco y el abuso deliberado de confianza. Me recosté en la silla, procesando la información. Prisión. Mi hijo podría ir a prisión por lo que me había hecho. Una parte de mí sintió una oscura satisfacción ante esa posibilidad. Otra parte, la que aún recordaba al niño que había sido, se encogió dolorosamente. Marcelo percibió mi conflicto interno. Señor Roberto, entiendo que esto es extremadamente difícil. Es su hijo, pero necesito que entienda algo fundamental. Lo que Alejandro ha hecho no es solo un error o una mala decisión. Es un delito grave. El mensaje que envió demuestra que no solo no siente remordimiento, sino que también se siente justificado en humillarlo públicamente. Tenía razón. Completamente. ¿Cuáles son mis opciones?
Pregunté con voz ronca. Marcelo se ajustó los anteojos. Tenemos dos caminos principales. El primero es la vía penal. Presentamos una denuncia ante la policía. El caso pasa al fiscal de distrito y deciden si procesar o no. Si el caso procede, su hijo enfrentaría un juicio penal con posible pena de cárcel, además de la obligación de devolver el dinero. Este proceso puede tardar entre 1 y 2 años. Hizo una pausa antes de continuar. La segunda opción es más rápida, pero requiere que su hijo coopere. Una demanda civil combinada con una carta notarial exigiendo la devolución inmediata del dinero. Si él acepta, podemos establecer un acuerdo de pago con garantías legales. Si se niega o incumple, entonces procedemos con la vía penal, teniendo ya toda la documentación preparada. ¿Cuál me recomienda?, pregunté. Marcelo se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Francamente, señor Roberto, recomiendo comenzar con la carta notarial de demanda, por 2 razones. Primero, es más rápido recuperar su dinero, lo cual entiendo es crucial dada su situación financiera. Segundo, le da a su hijo una oportunidad de rectificar antes de enfrentar consecuencias penales. Si se niega o ignora el aviso, entonces tendremos pruebas adicionales de su desprecio por sus derechos, lo que fortalecerá enormemente el caso penal. La lógica era impecable. ¿Cuánto costarían sus servicios?, temía la respuesta. Los abogados competentes no eran baratos, y yo apenas tenía dinero para sobrevivir el mes. Mi tarifa habitual sería de $3,000 por adelantado, más un porcentaje de la cantidad recuperada. Vio mi expresión y levantó una mano. Sin embargo, en casos como el suyo, donde hay un claro abuso familiar y limitaciones financieras, trabajo con un sistema diferente. Le cobraré $1,000 iniciales, que puede pagar en 3 cuotas mensuales, y el 10% del monto total recuperado. Si no recuperamos nada, lo cual es muy improbable dada la evidencia, solo pagaría los $1,000. Era más de lo que podía permitirme fácilmente, pero era justo y necesario. Acepto sus términos. Marcelo sonrió por primera vez desde que había entrado en su oficina. Excelente. Comenzaremos de inmediato. Voy a redactar una carta de demanda muy específica. En ella detallaremos cada transacción. Citaremos los estatutos legales relevantes y le daremos a su hijo un plazo de 5 días hábiles para responder con una propuesta concreta de reembolso. Si no responde, o su respuesta es insatisfactoria, presentaremos simultáneamente la demanda civil y la denuncia penal. Pasamos otra media hora revisando detalles específicos. Marcelo me hizo firmar un contrato de servicios legales y un poder notarial, permitiéndole actuar en mi nombre ante instituciones bancarias y judiciales. También me aconsejó sobre pasos adicionales. Señor Roberto, necesito que haga algo importante. Solicite un bloqueo permanente de esa tarjeta en el banco y pida que emitan una nueva con números completamente diferentes. También, cambie todas sus contraseñas bancarias y configure la autenticación de 2 pasos. No podemos permitir que su hijo tenga acceso a ninguna otra cuenta o recurso financiero. Ya solicité el bloqueo el mismo día que descubrí las transacciones, le informé. Perfecto. Eso muestra diligencia de su parte, lo que ayuda al caso. Ahora, una pregunta delicada pero necesaria. ¿Existe algún testamento o documento donde su hijo aparezca como beneficiario o heredero? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, tengo un testamento simple hecho hace 10 años donde Alejandro hereda todo. Este departamento, mi cuenta de ahorros, mi seguro de vida. Marcelo asintió gravemente. Le recomiendo encarecidamente que modifique ese testamento. No digo desheredarlo completamente si no lo desea, pero al menos establezca condiciones o nombre beneficiarios alternativos. En casos como este, he visto situaciones donde el hijo continúa abusando financieramente porque sabe que eventualmente heredará todo de todos modos. Sus palabras me golpearon fuerte. Nunca había considerado esa perspectiva. Había calculado a Alejandro que podía robarme y humillarme porque, al final, todo sería suyo de todos modos cuando yo muriera. Haré los cambios necesarios, prometí con voz firme. Salí de la oficina de Marcelo a las 11:30 de la mañana, sintiéndome extrañamente energizado. Por primera vez desde que había recibido esa llamada del banco, no me sentía como una víctima indefensa. Tenía un plan. Tenía un aliado profesional. Tenía pruebas irrefutables. Caminé hasta el banco más cercano
E hice exactamente lo que Marcelo había sugerido. Solicité una nueva tarjeta con números completamente diferentes. Configuré todas las medidas de seguridad adicionales disponibles. Cambié mis contraseñas usando combinaciones que Alejandro nunca podría adivinar. Esa noche, sentado en mi cocina con un plato de lentejas baratas pero reconfortantes, repasé mentalmente todo lo que había logrado en un solo día. La carta de demanda llegaría a manos de Alejandro en los próximos días, y entonces, la batalla comenzaría de verdad. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Alejandro. Papá, sigue todo bien. No me has contestado. Volamos de regreso el domingo. Hablamos entonces. Esta vez, sí respondí. Pero solo 2 palabras. Hablamos entonces. Él no tenía idea de la tormenta que se le venía encima. Domingo. 22 de marzo. Amaneció gris y frío, típico del invierno en esta parte del país que se negaba a terminar. Me levanté temprano, como siempre, preparé mi café aguado y me senté junto a la ventana de mi pequeña sala. Según el itinerario que había deducido de las transacciones bancarias, Alejandro y la familia Sanders tenían programado aterrizar en el aeropuerto internacional alrededor de las 3 de la tarde. Marcelo me había enviado un mensaje la noche anterior, confirmando que la carta de demanda estaba lista y sería entregada por correo certificado el lunes por la mañana, directamente en el domicilio de Alejandro. Pero yo sabía que el verdadero momento de la verdad llegaría mucho antes que eso. Lo que Alejandro ignoraba por completo era que su tarjeta de crédito sería rechazada en el hotel durante el proceso de salida. Marcelo y yo habíamos calculado exactamente cómo se desarrollaría esta escena. El Burj Al Arab, siendo uno de los hoteles más exclusivos del mundo, tenía políticas de pago estrictas. Todo consumo adicional durante la estadía se cargaba a una cuenta maestra que debía liquidarse al momento de la partida. Y con mi tarjeta bloqueada permanentemente desde el martes pasado, esa cuenta tendría un saldo pendiente considerable. Basado en mis cálculos del patrón de gastos que había observado, ese saldo rondaba los $14,000. Comidas adicionales no incluidas en la reserva inicial, tratamientos de spa extra, minibar, servicio a la habitación, propinas automáticas. El hotel no los dejaría irse sin saldar esa deuda. A las 10 de la mañana hora de Dubái, que serían las 2 de la tarde hora local, hora típica de salida para hoteles de lujo, imaginé la escena con claridad casi cinematográfica. Alejandro, en la recepción, rodeado de maletas Louis Vuitton compradas con mi dinero, presentando la tarjeta con absoluta confianza. El empleado pasándola por la terminal, la pausa incómoda, el segundo intento, la expresión cortésmente preocupada del recepcionista. Disculpe, señor, pero la tarjeta ha sido rechazada. ¿Tiene otro método de pago? Mi teléfono sonó exactamente a las 10:23 de la mañana. Era Alejandro. Observé la pantalla vibrando en la mesa de la cocina, su nombre parpadeando insistentemente. Dejé que sonara 5 veces completas antes de contestar. Quería que sintiera esa ansiedad creciente, esa primera verdadera punzada de pánico. Sí, mi voz era neutral, casi aburrida. Papá, gracias a Dios, contestas. La voz de Alejandro estaba tensa, rápida, con ese tono agudo que siempre adoptaba cuando estaba nervioso. Papá, hay un problema con tu tarjeta. Estamos en el hotel tratando de hacer el check-out y la tarjeta no pasa. ¿Podría el banco haberla bloqueado por error? ¿Podrías llamarlos y autorizar los cargos? Tomé un sorbo lento de mi café antes de responder. La tarjeta no está bloqueada por error, Alejandro. Hubo un silencio breve pero pesado. ¿Qué quieres decir? No es un error. Papá, necesito que arregles esto ahora. Tenemos un vuelo que tomar en 5 horas. Lo que quiero decir, respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí, es que yo personalmente solicité un bloqueo permanente de esa tarjeta el martes pasado, inmediatamente después de recibir la notificación del banco sobre $35,240 cargados sin mi autorización desde Dubái. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar ruido de fondo, voces murmurando en árabe e inglés, el tintineo de equipaje moviéndose, el eco característico del vestíbulo de un hotel elegante. Pero Alejandro no decía nada. Continué, mi voz ganando un filo que no sabía que poseía. También recibí una fotografía muy interesante desde una piscina. Una foto donde tú, tu esposa y tus queridos suegros brindaban con champán, con un mensaje particularmente memorable. Ellos se merecen unas vacaciones, y tú no.
¿Te suena familiar, hijo? Papá, escucha. Puedo explicarlo. Su voz se había vuelto suplicante, desesperada. No hay nada que explicar, Alejandro. Usaste mi tarjeta sin permiso para financiar unas vacaciones de lujo para los Sanders. Gastaste en 8 días lo que yo ahorro en 3 años de privaciones. Y luego tuviste el descaro de burlarte de mí públicamente. Ahora enfrenta las consecuencias. Cada palabra salió como un trozo de hielo. Pero papá, estamos atrapados aquí. El hotel no nos dejará ir hasta que paguemos $14,000. $14,000. No tengo ese dinero disponible ahora mismo. El límite de mi tarjeta de crédito es solo de 5,000. ¿Qué se supone que debo hacer? La ironía era deliciosa. ¿Qué se supone que debes hacer? Resuélvelo tú mismo, como el adulto que eres. Porque parece que ellos se merecían unas vacaciones de lujo. Pero tú te mereces esta lección sobre robarle a tu propio padre. Escuché un llanto ahogado al otro lado. Luego voces de fondo. Claramente Gustavo y Cecilia, preguntando qué pasaba. Alejandro les respondió en murmullos, probablemente tratando de ocultar la verdadera naturaleza del desastre. Papá, por favor. Estaba llorando abiertamente ahora. No puedes hacernos esto. Valentina está aquí. Sus padres están aquí. Esto es humillante. ¿Sabes lo ridículos que nos vemos frente a todo el personal del hotel? ¿Humillante? Mi voz se elevó por primera vez. ¿Quieres hablarme de humillación, Alejandro? Déjame hablarte de humillación. Humillación es comer pan duro para ahorrar $3 en comida, mientras tu hijo gasta $2,000 en una sola cena. Humillación es usar ropa remendada y calcetines rotos, mientras tu hijo compra bolsos de marca de $3,000. Humillación es trabajar 2 trabajos durante 4 años para pagar tu universidad, sacrificando mi salud y mi futuro, para que 30 años después me robes y te burles de mí públicamente. No quería lastimarte, papá. Fue solo que don Gustavo y doña Cecilia habían estado hablando de ir a Dubái durante años. Valentina estaba tan emocionada. Yo pensé que podría pagarte poco a poco, sin que te dieras cuenta. Fue un error de juicio, pero no fue malicioso. Su capacidad para justificar lo injustificable era asombrosa. ¿No fue malicioso? Entonces explica el mensaje en la fotografía. Explica cómo esas palabras crueles y deliberadas no fueron maliciosas. Eso fue. Estaba borracho. Doña Cecilia había estado comentando durante el almuerzo sobre cómo nunca habías viajado a ningún lugar interesante. Cómo tu vida era tan pequeña y limitada. Me enojé con ella. Aunque no lo mostré. Creo que escribí eso como una forma retorcida de... No sé, papá. Fue estúpido, imperdonable. Lo siento tanto. Las excusas seguían llegando, cada una más patética que la anterior. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la admisión accidental. Doña Cecilia había estado criticando mi vida frente a mi propio hijo. Y él, en lugar de defenderme, había elegido convertir esa crítica en un insulto público dirigido a mí. Tus disculpas no significan nada ahora, Alejandro. El lunes recibirás una carta notarial formal de mi abogado. En ella se detallan las acciones legales que estoy tomando y tus opciones para devolver el dinero robado. Te sugiero que la leas con mucho cuidado. ¿Abogado? Papá, no puedes hablar en serio. Soy tu hijo. ¿Realmente vas a demandarme por esto? ¿Realmente voy a recuperar cada centavo que me robaste? Ya sea por acuerdo voluntario o por orden judicial. La elección es tuya. Don Gustavo había tomado el teléfono. Su voz retumbó con esa arrogancia característica que había perfeccionado durante décadas de éxito empresarial. Señor Roberto, habla Gustavo Sanders. Creo que esta situación se ha salido de control. Obviamente, ha habido un malentendido con respecto al uso de su tarjeta. Como un gesto de buena voluntad. Y para resolver este incidente desafortunado, estoy dispuesto a cubrir personalmente los gastos pendientes del hotel para que todos podamos regresar al país civilizadamente. Luego podemos sentarnos como familia y discutir una solución razonable. La audacia era impresionante. Señor Sanders, no hay ningún malentendido. Mi hijo robó $35,000 de mi cuenta y los gastó principalmente en ustedes. Usted y su esposa son cómplices conscientes de ese robo, habiendo disfrutado de servicios pagados con dinero obtenido fraudulentamente. Si quiere pagar la deuda del hotel, adelante. Eso no cambia el hecho de que exijo la devolución total de los $35,000. Más intereses legales. Usted está siendo completamente irracional. El tono de Gustavo se había vuelto frío, amenazante.
Mi yerno cometió un error menor de juicio. Pero llevarlo a la corte, convertir esto en un escándalo legal, solo dañará a su propio hijo y su futuro profesional. ¿Realmente quiere destruir su carrera y su matrimonio por esto? Señor Sanders, respondí, con una firmeza nacida de años de rabia contenida. Mi hijo destruyó nuestra relación cuando decidió robarme y humillarme. Las consecuencias de esa decisión son enteramente suyas. Si su carrera y matrimonio sufren, será el resultado directo de sus propias acciones criminales. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Mis manos temblaban ligeramente, pero no por miedo o duda, era pura adrenalina. Por primera vez en años, me había defendido completamente. Había establecido límites claros. Había demostrado que tenía columna vertebral. El teléfono comenzó a sonar de inmediato. Alejandro. Otra vez. Lo ignoré. Llamó 6 veces más en los siguientes 15 minutos. Luego llegaron los mensajes. Súplicas desesperadas. Promesas de reembolso inmediato. Garantías de que nunca volvería a suceder. Leí cada uno con desapego clínico, sin responder a ninguno. A la 1 de la tarde, recibí una llamada de un número desconocido con código de área de los Emiratos. Dudé un momento antes de contestar. Señor Roberto, una voz femenina con acento británico. Llamo del Departamento de Gestión de Cuentas del Burj Al Arab. Mi nombre es Leila Hassan. Tenemos 4 huéspedes estadounidenses que han indicado que usted podría ayudar a resolver una situación con su factura pendiente. Señorita Hassan, respondí cortésmente. Esos huéspedes utilizaron mi información de pago sin autorización. He bloqueado permanentemente esa tarjeta y no tengo intención de cubrir ningún cargo relacionado con su estadía. Entiendo, señor. Solo quería confirmar la situación. Los huéspedes permanecerán en nuestras instalaciones hasta que el saldo pendiente de $14,300 sea resuelto. Hemos contactado a la embajada para informarles de la situación según el protocolo. Gracias por informarme. La responsabilidad es enteramente de ellos. Después de colgar, me preparé un almuerzo sencillo. Sopa enlatada y una manzana. Mientras comía, reflexioné sobre lo que acababa de hacer. Había dejado a mi hijo varado en otro país, incapaz de pagar su deuda, enfrentando la humillación pública que tanto temía. Una parte pequeña y persistente de mí se preguntó si había ido demasiado lejos. Pero entonces, recordé la fotografía. Recordé el mensaje cruel. Recordé todos los años de distancia y desprecio apenas disimulado. Recordé cómo había priorizado constantemente a los Sanders sobre su propio padre. No había ido demasiado lejos. Apenas estaba comenzando. Durante las siguientes 48 horas, mi teléfono se convirtió en un instrumento de tortura para Alejandro. Las llamadas llegaban con regularidad obsesiva. Cada media hora el domingo por la tarde, cada hora durante la noche, otra vez cada 30 minutos a partir del lunes por la mañana. Ignoré sistemáticamente a todos. Los mensajes eran una montaña rusa emocional. Comenzaron con súplicas. Papá, por favor, necesitamos hablar. Esto es una pesadilla. Estamos durmiendo en el vestíbulo del hotel. No nos dejan salir ni acceder a las habitaciones. Luego, se volvieron desesperados. Han llamado a la policía de Dubái. Pueden arrestarnos por deuda fraudulenta. ¿Quieres que tu hijo vaya a la cárcel en un país extranjero? Luego oscilaron hacia la ira. Esto es abuso de poder. Eres un viejo amargado que no soporta ver a su hijo feliz. Y finalmente, volvieron a rogar. Te pagaré hasta el último centavo. Lo juro por la memoria de mamá. Solo ayúdanos a salir de aquí. Leer ese último mensaje, donde se atrevía a invocar el nombre de Elena, casi me hizo responder. Pero Marcelo me había aconsejado firmemente mantener silencio absoluto hasta después de que la carta notarial formal fuera entregada. Cualquier comunicación prematura puede interpretarse como una voluntad de negociar informalmente, lo que debilita nuestra posición legal. Me había explicado. El lunes 23 de marzo, a las 9 de la mañana, Marcelo me llamó confirmando que el mensajero había intentado entregar el aviso en el domicilio de Alejandro. Naturalmente, nadie respondió porque todos estaban atrapados en Dubái. El mensajero dejó un aviso de intento de entrega y volvería al día siguiente. Perfecto, comentó Marcelo con satisfacción profesional. Esto documenta oficialmente nuestro intento de comunicación formal. Cuando finalmente lo reciba, no podrá alegar que fue tomado por sorpresa. Esa tarde, recibí una llamada de Valentina.
Era la primera vez que hablaba conmigo directamente desde que todo explotó. Su voz sonaba rota, agotada. Señor Roberto, soy Valentina. Sé que tiene todo el derecho de estar furioso con Alejandro. Pero por favor, le ruego que considere que yo no tuve nada que ver con esta decisión. Alejandro me dijo que usted había dado permiso para usar la tarjeta. Nunca habría aceptado venir si hubiera sabido la verdad. Su tono sonaba genuino. Y por un momento, sentí una punzada de compasión. ¿Realmente creíste que yo, con mi miserable pensión, habría regalado felizmente $35,000 para unas vacaciones de lujo para tus padres? Hubo una larga pausa. Alejandro me dijo que había recibido un bono especial en el trabajo. Dijo que quería usar parte de ese dinero y pedir prestado el resto a usted. Que usted había aceptado porque estaba feliz de verlo tener éxito. Yo le creí. Soy una idiota. Lo sé. ¿Y el mensaje en la fotografía? ¿Fue esa también idea de Alejandro? ¿Hacer parecer que yo había autorizado el ridículo público? No vi ese mensaje hasta después de que Alejandro lo publicó. Cuando lo confronté, dijo que era una broma interna entre ustedes dos. Algo sobre su sentido del humor compartido. Señor Roberto, estoy empezando a darme cuenta de que mi esposo me ha mentido sobre muchas cosas. La rabia en su voz cuando dijo, mi esposo era palpable. Tal vez Valentina realmente había sido otra víctima de las manipulaciones de Alejandro. O tal vez era una actriz consumada tratando de salvar el pellejo de su marido. Ya no sabía qué creer sobre nadie conectado con mi hijo. Señora Valentina, usé su nombre deliberadamente. Agradezco que me llame, pero mi posición no ha cambiado. Su esposo cometió un delito grave. Las consecuencias seguirán su curso legal establecido. Mis padres consiguieron un préstamo de emergencia para pagar la deuda del hotel, dijo rápidamente. Como si esa información pudiera cambiar algo. Nos están cobrando un 18% de interés anual porque es un préstamo express sin garantía. Estaremos endeudados por años. No es suficiente castigo. El castigo no es mi responsabilidad determinarlo. Las consecuencias naturales de las malas decisiones tampoco son mi problema a resolver. Su esposo eligió este camino. Ahora debe recorrerlo hasta el final. Colgué, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción, porque me mantenía firme. Tristeza, porque todo esto representaba la muerte final de la relación padre-hijo que una vez tuvimos. El martes 24, por la tarde, Marcelo me informó que Alejandro finalmente había aterrizado en la ciudad. Los Sanders habían conseguido el préstamo de emergencia, pagado al hotel y tomado el primer vuelo disponible. Ahora viene la parte interesante, comentó Marcelo con un tono casi alegre. Tan pronto como llegue a casa, recibirá nuestro aviso, y tendrá que leerlo sin el escudo protector de la distancia geográfica. La carta de demanda que Marcelo había redactado era una obra maestra de precisión legal y presión psicológica. Abarcaba 7 páginas densamente detalladas. Comenzaba con un encabezado formal. Demanda formal de restitución por apropiación indebida y uso fraudulento de instrumento financiero. Luego procedía a enumerar cada transacción específica con fecha, hora, ubicación y monto exacto. Cada restaurante, cada compra, cada servicio. Todo documentado con números de referencia bancaria y códigos de autorización. Era imposible negar o minimizar la escala del robo cuando se presentaba con tal detalle clínico. La tercera sección citaba extensamente los artículos relevantes de los estatutos estatales. Fraude agravado. Circunstancias agravantes por abuso de confianza familiar. Apropiación indebida. Cada cita incluía las penas correspondientes. Sentencias de prisión de 1 a 6 años. Multas proporcionales. Posible inhabilitación profesional. La sección 4 detallaba las demandas específicas. Restitución total de $35,240, más intereses legales calculados desde la fecha de cada transacción, lo que llevaba el total a aproximadamente $36,500. También incluía los costos legales ya incurridos y proyectados. La quinta sección fue la que más disfruté cuando Marcelo me la leyó. Establecía 2 opciones claramente diferenciadas. Opción A. El demandado puede proponer un plan de restitución voluntaria dentro de 5 días hábiles, tras recibir este aviso. Este plan debe incluir un cronograma de pagos específico, garantías reales o bancarias, y un compromiso notarial de cumplimiento.
La aceptación de esta opción evitará procedimientos penales inmediatos. Opción B. Si el demandado no responde dentro del plazo establecido, o si la respuesta es considerada insatisfactoria por el demandante y su representación legal, procederemos simultáneamente con una demanda civil ejecutiva y una denuncia penal presentada ante la Fiscalía del Distrito. Esta acción incluirá una solicitud de embargo preventivo sobre los bienes y cuentas bancarias del demandado. La sección final era un golpe maestro psicológico. Incluía reproducciones a color de la fotografía de la piscina con su mensaje cruel, capturas de pantalla de las conversaciones donde Alejandro prometía usar la tarjeta solo para emergencias y un análisis detallado de cómo el patrón de gastos demostraba premeditación y planificación deliberada del fraude. El miércoles 25 de marzo, a las 11 de la mañana, mi teléfono literalmente explotó de actividad. Alejandro había recibido el aviso. Las llamadas llegaban cada 2 minutos. Los mensajes eran frenéticos, incoherentes. 6 páginas de documentos legales. ¿Hablas en serio? ¿Fiscalía del Distrito? ¿Un embargo de mis cuentas? Papá, esto es una locura. Lo dejé desahogarse durante 3 horas sin responder. Quería que sintiera esa impotencia absoluta. Esa sensación de gritar al vacío sin recibir ninguna respuesta. Exactamente como yo me había sentido durante años, cuando mis necesidades emocionales y financieras eran sistemáticamente ignoradas. A las 2 de la tarde, Marcelo recibió un correo electrónico del abogado que Alejandro había contratado apresuradamente. Su nombre era Fernando Vargas, según su firma. El mensaje era cordial, pero claramente escrito por alguien que sabía que su cliente no tenía una defensa sólida. Estimado colega, licenciado Torres, represento al señor Alejandro en el asunto de referencia. Mi cliente reconoce que hubo un grave malentendido con respecto al uso de la tarjeta de crédito de su padre. Está dispuesto a negociar términos razonables de restitución. ¿Podríamos programar una reunión para discutir opciones mutuamente aceptables? Marcelo me leyó el correo por teléfono, con tono claramente divertido. Note el lenguaje. Malentendido en lugar de robo. Términos razonables en lugar de reembolso total. Este abogado sabe que tiene una mano perdedora y está tratando de minimizar los daños. ¿Qué respondemos?, pregunté. Nada todavía. Los mantendremos esperando hasta mañana. Deje que Alejandro pase otra noche sin dormir preguntándose qué haremos. La ansiedad es nuestra aliada en este momento. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Soñé con Elena. En el sueño, ella tomaba mi mano y me decía, «Hiciste lo correcto, mi amor». A veces el verdadero amor significa establecer consecuencias firmes. Cuando desperté el jueves por la mañana, sentí una claridad absoluta. No había vuelta atrás. No habría reconciliación fácil. Alejandro tendría que ganarse cada centímetro de perdón, si es que ese día llegaba alguna vez. Y honestamente, no estaba seguro de que llegara. El jueves 26 de marzo fue el día en que todo cambió definitivamente. Marcelo había programado una reunión en su oficina para las 4 de la tarde con el abogado de Alejandro, el licenciado Vargas. Yo debía llegar media hora antes para revisar la estrategia y asegurar que mantuviéramos una posición absolutamente inquebrantable. Mientras me preparaba esa mañana, afeitándome frente al espejo oxidado del baño, noté algo extraño. Mi reflejo mostraba a un hombre diferente al que había sido hace solo 2 semanas. Había perdido esa expresión derrotada, esa caída de hombros que delataba años de resignación silenciosa. Ahora mis ojos tenían un brillo duro y determinado. Mi espalda estaba recta. Parecía alguien que finalmente había reclamado su dignidad. Llegué a la oficina de Marcelo a las 3:30 en punto, y él ya tenía todo preparado en su escritorio. Copias de la carta de demanda, estados de cuenta completos, la cronología detallada de eventos, y un nuevo documento que no había visto antes. «Roberto, antes de que lleguen, necesito mostrarte algo», dijo Marcelo, empujando el documento hacia mí. He estado investigando la situación financiera de Alejandro a través de canales legales disponibles. Esto es información pública de registros comerciales y presentaciones corporativas. El documento revelaba que Alejandro ganaba un salario bruto anual de $45,000 en su firma de consultoría. Después de impuestos y deducciones, aproximadamente $2,800 netos al mes. Tenía una hipoteca sobre su condominio, valorado en $320,000, con pagos mensuales de $1,200. También pagaba $450 al mes
por un Audi A4 financiado. Según estos números, explicó Marcelo, después de cubrir gastos básicos y obligaciones fijas, Alejandro tiene un margen disponible de unos $600 al mes. Si embargamos ese excedente, tardaría casi 5 años en devolver los $36.500 con intereses. 5 años. La cifra resonó en mi cabeza. ¿Y si consigue el dinero de otra fuente? ¿Los Sanders, por ejemplo? Marcelo negó con la cabeza. Lo dudo mucho. Un contacto mío en el sector empresarial donde operan los Sanders me dijo que Gustavo y Cecilia están furiosos con Alejandro. El préstamo de emergencia que tuvieron que conseguir en Dubái fue humillante para ellos. 18% de interés anual sobre $14,000 significa que pagarán unos $18,000 en total en 3 años. Y todo porque su yerno resultó ser un ladrón incompetente. Esas relaciones familiares están completamente fracturadas. Me recosté en la silla, procesando esta información. Alejandro había destruido simultáneamente su relación conmigo y con sus venerados suegros. La ironía era casi poética. A las 3:55, Patricia anunció por el intercomunicador que el licenciado Vargas y su cliente habían llegado. Marcelo me miró directamente a los ojos. Recuerde, mantenga la calma absoluta. No importa lo que diga Alejandro. No muestre emoción. Somos puro hielo. Entraron en la sala de conferencias adyacente a la oficina principal. Fernando Vargas era un hombre de unos 50 años. Traje gris impecable. Un maletín de cuero desgastado que delataba años de experiencia. Detrás de él venía Alejandro. No estaba preparado para el impacto visual de ver a mi hijo después de todo lo que había pasado. Alejandro parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Tenía ojeras profundas, cabello despeinado, su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Cuando me vio, su rostro se descompuso por completo. Y comenzó a sollozar. Papá, lo siento tanto. Lo siento muchísimo. Cometí el peor error de mi vida. Por favor, perdóname. Por favor. Se abalanzó hacia mí, tratando de abrazarme. Instintivamente me aparté, manteniendo mi distancia. Siéntate, Alejandro. Mi voz sonó extrañamente fría, incluso para mis propios oídos. Fernando se aclaró la garganta incómodamente. Señor Roberto, primero que nada, quiero expresar que mi cliente está profundamente arrepentido por sus acciones. Reconoce plenamente que actuó de manera inapropiada y está dispuesto a enmendarlo a través de un acuerdo razonable. Marcelo habló antes de que yo pudiera responder. Licenciado Vargas, apreciamos que su cliente reconozca sus acciones delictivas. Sin embargo, el término inapropiada minimiza severamente lo ocurrido. Estamos hablando de apropiación indebida agravada por abuso de confianza familiar. No fue un error menor. Fue un delito premeditado ejecutado durante 8 días completos. Fernando abrió su maletín y sacó un documento preparado. Entiendo su posición. Por eso hemos preparado una propuesta de restitución concreta. Deslizó el papel sobre la mesa. Mi cliente ofrece devolver los $35,240 en pagos mensuales de $500 durante 70 meses. También se compromete a emitir una disculpa pública por escrito y a no contactar a Roberto durante el periodo de pago, a menos que él lo autorice. 70 meses. Casi 6 años. Y sin incluir los intereses legales ni los costos legales ya incurridos. Miré a Marcelo, quien hizo un gesto casi imperceptible de negación con la cabeza. La propuesta es insuficiente, declaró Marcelo con firmeza. No incluye los intereses legales, que ya ascienden a aproximadamente $1,260. No cubre los $3,000 en honorarios legales que mi cliente ha comprometido. Y 70 meses es un plazo excesivamente largo, lo que coloca todo el riesgo de incumplimiento sobre mi cliente. Alejandro intervino, con la voz quebrada. Papá, es todo lo que puedo ofrecer. Mi salario no da para más. El préstamo de Dubái ya me está ahogando financieramente. $500 al mes es literalmente todo mi ingreso disponible después de pagar mi hipoteca, auto, comida, servicios básicos. Entonces deberías haber pensado en esas consecuencias antes de robarme, respondí, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Tengo una contrapropuesta, anunció Marcelo, sacando su propio documento. Restitución total de $36,500, más $3,000 en costos legales, totalizando $39,500. Pagos mensuales de $700,
por exactamente 60 meses. Si se retrasa en 2 pagos consecutivos, el saldo restante total vence inmediatamente. Y procederemos con el embargo legal de bienes. Además, Roberto será eliminado formalmente como beneficiario de cualquier testamento, póliza de seguro de vida o cuenta bancaria donde el señor Alejandro lo haya designado. Y finalmente, una renuncia expresa a cualquier herencia futura del patrimonio de Roberto. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro miraba el documento como si estuviera leyendo su propia sentencia de muerte. Fernando frunció el ceño, haciendo cálculos mentales rápidos. $700 al mes es imposible, protestó Fernando. Según el análisis financiero que hemos hecho, mi cliente no tiene esa cantidad disponible. Entonces puede vender el Audi y comprar un auto usado más barato, sugerí, sin emoción. Eso liberaría $450 al mes. Que recorte en restaurantes, entretenimiento, viajes, que viva como yo he vivido durante 3 años, con lo mínimo indispensable. Estoy seguro de que encontrará la manera. Papá, eso significa que no tendré seguridad financiera durante 5 años completos, sin ahorros, sin margen para emergencias, nada. La voz de Alejandro temblaba. Bienvenido a mi mundo, respondí. Así es como he vivido desde que murió tu madre, sin margen, sin seguridad, contando cada centavo. La diferencia es que yo no tenía 38 años con un trabajo estable. Tenía 60 con una pensión miserable. Fernando intentó una táctica diferente. Roberto, entiendo su dolor y su ira, pero esta contrapropuesta esencialmente deshereda a su único hijo por completo. ¿Realmente quiere terminar su relación familiar de manera tan absoluta? Antes de que pudiera responder, Marcelo intervino, su voz afilada. Licenciado Vargas, la relación familiar fue terminada por su cliente cuando robó a su padre, y luego se burló de él públicamente. El señor Roberto simplemente está formalizando legalmente lo que su hijo ya destruyó emocionalmente. Alejandro rompió a llorar de nuevo, esta vez con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Papá, te lo ruego, no me hagas esto. Sé que no merezco tu perdón, pero por favor, dame alguna oportunidad de recuperar tu confianza algún día. Si firmo esto, estoy admitiendo que nunca volveré a tener una relación contigo. Algo dentro de mí se fracturó al ver a mi hijo así. Recordé al niño pequeño que solía correr a mis brazos cuando llegaba del trabajo, al adolescente que me pedía consejos sobre su primera novia, al joven graduado que lloraba de felicidad mientras me abrazaba. Todos esos recuerdos chocaban violentamente con la imagen actual. Un hombre adulto que me había traicionado de la manera más cruel imaginable. Alejandro, dije finalmente, mi voz más suave, pero no menos firme. Si realmente quieres alguna posibilidad futura, entonces acepta las consecuencias de tus acciones ahora. Demuestra con hechos, no con palabras, que entiendes la magnitud de lo que hiciste. Paga cada dólar que robaste. Vive con las restricciones financieras que tu delito generó. Y tal vez, solo tal vez, en 5 años, cuando hayas cumplido completamente con tu obligación, podamos tener una conversación sobre reconstruir algo. Pero la desheredación, preguntó, con voz apenas audible. Es permanente, confirmé, porque necesito protegerme de futuras manipulaciones. Necesito saber que nunca volverás a verme como un recurso financiero para ser explotado. Fernando y Alejandro intercambiaron largas miradas. Podía ver el debate silencioso desarrollándose entre ellos. Finalmente, Fernando habló. Necesitamos 24 horas para considerar esta propuesta y consultar con la familia. Tienen hasta mañana a las 4 de la tarde, estableció Marcelo. Si no recibimos una respuesta afirmativa para entonces, presentaremos la demanda civil y la denuncia penal el lunes por la mañana. Mientras salían de la oficina, Alejandro se volvió una última vez. Su expresión era de absoluta devastación. Por un segundo, sentí el impulso de llamarlo, de abrazarlo, de decirle que todo estaría bien. Pero ese impulso murió cuando recordé la fotografía en la piscina y las palabras crueles que la acompañaban. Algunas fracturas no se pueden reparar, solo se pueden documentar, y aprendes a vivir con las consecuencias. El plazo de 24 horas se arrastró con una lentitud agonizante. Esa noche, apenas toqué la cena que había preparado. Arroz blanco con un huevo frito. Mi estómago estaba hecho un nudo. Una parte de mí esperaba que Alejandro aceptara los términos. Otra parte, más oscura y vengativa,
Casi deseaba que se negara para poder proceder con el caso penal completo. A las 11 de la noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era doña Cecilia, la madre de Valentina. Señor Roberto, habla Cecilia Price. Necesitamos hablar urgentemente sobre esta situación. Lo que está haciendo va a destruir no solo a Alejandro, sino también a mi hija. Ella es inocente en todo esto. ¿Podemos reunirnos mañana por la mañana? La audacia de esa mujer era asombrosa. Durante años, me había tratado con desprecio apenas disimulado, como si yo fuera un campesino analfabeto que había tenido la suerte de engendrar a alguien lo suficientemente inteligente como para subir en la escala social. Y ahora me pedía una reunión, como si tuviéramos algún tipo de relación cordial. Respondí brevemente. No tengo nada que discutir con usted, señora Cecilia. Este asunto se resolverá a través de los canales legales apropiados. La respuesta llegó de inmediato. Sea razonable. Alejandro cometió un terrible error, pero usted está siendo excesivamente cruel. Arruinará su futuro profesional, su matrimonio, su vida entera. ¿Qué clase de padre hace eso? Esas palabras encendieron algo en mí. Escribí una respuesta larga. La borré 3 veces, antes de finalmente enviar una versión más controlada. Señora Cecilia, durante 4 años, usted alejó sistemáticamente a mi hijo de mí. Lo convirtió en alguien que prioriza el lujo y las apariencias sobre los valores básicos de honestidad y respeto familiar. Usted disfrutó de unas vacaciones pagadas con dinero robado a un anciano que come pan duro para sobrevivir. No me hable de ser cruel cuando ustedes fueron cómplices activos en humillarme. Este asunto está cerrado. Bloqueé el número sin esperar respuesta. El viernes 27 de marzo amaneció gris y lluvioso. Me levanté a las 6, incapaz de fingir que podía dormir más. Hice café y me senté junto a la ventana, viendo las gotas golpear el cristal. Mi mente seguía reproduciendo escenas de la vida de Alejandro. Su primer día de escuela, su graduación universitaria, su boda. Todos esos momentos que yo había creído que eran bloques de construcción de una relación sólida padre-hijo, ahora los veía como espejismos. Ilusiones que había mantenido porque necesitaba creer que mi sacrificio había valido la pena. A las 10 de la mañana, Marcelo llamó. Roberto, acabo de recibir un correo del licenciado Vargas. Alejandro acepta todos los términos propuestos. Quiere firmar el acuerdo hoy. Sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Alivio, porque recuperaría gradualmente mi dinero. Vacío, porque esto confirmaba la muerte oficial de la relación con mi único hijo. ¿Cuándo podemos proceder? He programado la firma para las 3 de la tarde en una notaría. Necesito que venga con su identificación y la información de su cuenta bancaria, donde Alejandro depositará los pagos mensuales. También llevaremos copias certificadas de su testamento actual al notario, para proceder con las modificaciones formales. El resto de la mañana, lo pasé organizando los documentos necesarios. Encontré mi testamento original, guardado en un sobre manila en el cajón inferior de mi cómoda. Lo abrí y leí las palabras escritas en el 2014. Lego todos mis bienes materiales, propiedades e inversiones a mi único hijo, Alejandro, confiando en que honrará la memoria de su madre y cuidará nuestro legado familiar con responsabilidad y amor. ¡Qué ingenuo había sido! ¡Qué ciego! La notaría estaba ubicada en un barrio antiguo, un edificio con escaleras de mármol desgastado y puertas de madera maciza. Llegué 15 minutos antes. Marcelo ya estaba allí, revisando documentos con el notario, un hombre mayor llamado señor Rivas, que inspiraba absoluta seriedad profesional. Alejandro y Fernando llegaron exactamente a las 3. Esta vez, Alejandro también estaba acompañado por Valentina. Ella se veía demacrada, sus ojos hinchados de llorar. Cuando me vio, intentó una sonrisa débil, pero solo logró que sus labios temblaran. El señor Rivas nos sentó alrededor de una gran mesa de caoba. Comenzó explicando el procedimiento. Vamos a formalizar 2 documentos legales separados pero relacionados. Primero, un acuerdo de restitución económica con garantías judiciales. Segundo, una modificación testamentaria, con exclusión específica de heredero. Procedió a leer el acuerdo de restitución en voz alta. Cada cláusula era como un clavo siendo martillado en un ataúd. El deudor, Alejandro, acepta restituir la suma total de $39,500 a través de 60 pagos mensuales consecutivos de $700 cada uno,
depositados antes del 5º día de cada mes en la cuenta bancaria del acreedor, Roberto. Continuó detallando las penas por incumplimiento. En caso de mora superior a 30 días en un pago, se aplicará un interés moratorio del 25% anual sobre el saldo pendiente. En caso de incumplimiento de 2 pagos consecutivos, el saldo restante total vence inmediatamente. El acreedor podrá proceder con el embargo ejecutivo de los bienes muebles e inmuebles del deudor, sin necesidad de juicio previo. Alejandro firmó cada página con mano temblorosa. Observé su rostro y vi a un hombre completamente roto. Valentina lloraba en silencio en su silla, secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Luego vino la modificación del testamento. El señor Rivas leyó: yo, Roberto, en plena posesión de mis facultades mentales y sin coacción alguna, modifico por la presente mi testamento anterior, excluyendo explícitamente a mi hijo, Alejandro, como beneficiario o heredero de cualquier bien material, propiedad, cuentas bancarias, pólizas de seguro de vida o inversiones que posea al momento de mi muerte. Papá, ¿realmente vas a hacer esto? La voz de Alejandro salió quebrada, casi infantil. Ni siquiera nada simbólico, ni las fotos de mamá, ni su anillo de bodas. El señor Rivas se aclaró la garganta incómodamente. Señor Roberto, hijo, por favor, permítanos terminar el procedimiento formal. Pero Alejandro no pudo contenerse más. Se levantó abruptamente, tirando su silla hacia atrás. Esto es absurdo. Estoy aceptando pagar cada dólar que gasté. Estoy destruyendo mi vida financiera por 5 años. ¿No es suficiente castigo? ¿También tengo que ser completamente borrado de tu vida y tu legado? Alejandro, siéntese, ordenó Fernando, su tono profesional pero firme. No, necesito que mi padre entienda lo que está haciendo. Mamá nunca hubiera querido esto. Ella siempre decía que la familia era sagrada, que los errores se perdonan, que el amor lo conquista todo. Alejandro me miró con absoluta desesperación. ¿Dónde está ese amor ahora, papá? ¿Lo mataste? ¿Junto con cualquier recuerdo positivo que tienes de mí? Sus palabras me golpearon fuerte. Pero antes de que pudiera responder, Valentina habló por primera vez desde que habíamos entrado. Señor Roberto, yo amaba a mi suegra, Elena, aunque apenas la conocí antes de que falleciera. Alejandro me contó todo sobre ella, su bondad, su generosidad, su capacidad infinita para perdonar. ¿Realmente cree que ella aprobaría lo que está haciendo ahora? Sentí la rabia burbujeando en mi pecho. No se atrevan a invocar el nombre de Elena para justificar nada. Si ella estuviera viva, Alejandro nunca habría hecho esto, porque habría sido el ancla moral que necesitaba. Pero ella no está aquí. Está muerta. Y cuando murió, Alejandro apenas vino a despedirse, porque estaba demasiado ocupado impresionando a los Sanders. Así que no me hablen de lo que Elena querría. El silencio que siguió fue aplastante. El señor Rivas finalmente habló, su voz suave. Caballeros, entiendo que hay emociones muy fuertes aquí, pero necesito que se calmen para que podamos completar este proceso legal adecuadamente. Alejandro se sentó lentamente de nuevo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero no hizo ningún sonido. Parecía haberse rendido por completo. El señor Rivas continuó. Con respecto a las posesiones personales con valor sentimental, como fotografías o joyas familiares, ¿desea el señor Roberto hacer alguna especificación? Miré a Alejandro. Pensé en el anillo de bodas de Elena, los álbumes de fotos de nuestra vida juntos, las cartas de amor que me había escrito cuando éramos novios. Todas esas cosas no tenían valor monetario, pero eran emocionalmente invaluables. Las fotografías y artículos personales de Elena serán donados al Museo de Historia de la ciudad después de mi muerte, declaré. Prefiero que sean preservados por una institución que los valore históricamente, en lugar de ser entregados a alguien que mostró tan poco respeto por su memoria. Alejandro hizo un sonido estrangulado, algo entre un sollozo y un gemido. Valentina lo abrazó mientras él colapsaba contra su hombro. Firmé el documento testamentario con mano firme. El señor Rivas aplicó los sellos oficiales del notario, haciendo todo legalmente vinculante e irreversible sin un nuevo proceso notarial completo. El procedimiento está completo, anunció el señor Rivas. Ambas partes recibirán copias certificadas de estos documentos dentro de 5 días hábiles. Nos levantamos para irnos. En la puerta de la notaría, Alejandro me alcanzó y me agarró del brazo. Papá, por favor,
Dime que hay alguna posibilidad de que algún día podamos arreglar esto. Dime que si cumplo con este acuerdo perfectamente durante 5 años, si demuestro que he cambiado, si me convierto en el hijo que siempre debía haber sido, dime que habrá una oportunidad para nosotros. Lo miré directamente a los ojos. Vi al niño que había criado. Vi al hombre que me había traicionado. Vi el abismo infranqueable entre quién era y en quién se convirtió. Alejandro, dije finalmente, lo único que puedo decirte es esto. Cumple tu obligación. Paga cada dólar que debes. Vive con las consecuencias de tus decisiones. Y después de 5 años, si todavía quieres intentar hablar conmigo, envíame una carta. No prometo nada más que leerla. Solté mi brazo de su agarre y salí, sin mirar atrás. Los primeros pagos llegaron a tiempo. El 5 de abril, el primer depósito de $700 apareció en mi cuenta bancaria. Lo revisé 3 veces, casi incapaz de creer que realmente estaba sucediendo. $700. Era más dinero del que había visto en un solo depósito en años, excluyendo mi pensión mensual. Con ese primer pago, hice algo que no había hecho en 3 años. Fui al supermercado y compré comida de verdad. Carne fresca en lugar de embutidos baratos. Fruta que no estaba en oferta. Pan recién horneado en lugar de las hogazas con descuento del día anterior. Cuando llegué a casa y guardé las compras, me senté en la cocina, mirando el refrigerador lleno, y lloré. No de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía físicamente. El 5 de mayo, llegó el segundo pago. Después del tercero, el 5 de junio, comencé a creer que Alejandro realmente cumpliría todo el acuerdo. Marcelo me llamaba ocasionalmente para verificar que todo estuviera legalmente en orden. Está cumpliendo impecablemente, comentaba con aprobación profesional. Ni un día de retraso. Eso es inusual en casos de restitución familiar. La mayoría eventualmente comienza a incumplir. Durante esos primeros meses, Alejandro intentó contactarme varias veces. A pesar de la cláusula de no contacto. Mensajes de texto que borré sin leer. Llamadas que rechacé automáticamente. Una vez, lo vi en el supermercado del barrio, comprando marcas genéricas igual que yo solía hacer. Nuestros ojos se encontraron brevemente a través del pasillo de productos enlatados. Abrió la boca como para decir algo, pero yo simplemente di la vuelta y salí de la tienda, dejando mi carrito a medio camino. En julio, recibí una carta certificada de un bufete de abogados diferente. Por un momento, temí que Alejandro estuviera intentando alguna maniobra legal para anular el acuerdo, pero cuando la abrí, descubrí que era un aviso de divorcio. Valentina Sanders Price había solicitado la separación conyugal, alegando ruptura irreconciliable del matrimonio y pérdida fundamental de confianza. La carta incluía una nota manuscrita de Valentina dirigida a mí. Señor Roberto, pensé que debería informarle personalmente. No puedo seguir casada con alguien capaz de lo que hizo Alejandro. Los últimos meses han sido insoportables. Cada pago que le hace a usted significa que vivimos al borde de la pobreza. He vendido mi auto, mis joyas, todo lo de valor que tenía para cubrir gastos básicos. Mis padres se negaron a ayudarnos después de la humillación en Dubái. Alejandro ahora trabaja en 2 empleos, llegando a casa a medianoche, agotado y derrotado. Ya no reconozco al hombre con el que me casé. Tal vez sienta satisfacción leyendo esto. Tal vez piense que es justicia. Solo quería que lo supiera. Su venganza fue completa. Leí esa nota 5 veces. Esperaba sentir triunfo, validación, satisfacción de que Alejandro estuviera experimentando todas las consecuencias de sus acciones. Pero lo que sentí fue un vacío frío. No había victoria en esto. Solo destrucción mutua. En agosto, el 5.º pago llegó con 2 días de retraso. Entré en pánico inmediatamente. ¿Estaba Alejandro empezando a incumplir? Llamé a Marcelo, quien verificó rápidamente. El retraso se debió al procesamiento bancario del fin de semana. El pago se hizo el día 5 según lo acordado, pero apareció en su cuenta el 7. No hay incumplimiento técnico. Ese incidente me hizo darme cuenta de algo inquietante. Mi vida entera ahora giraba en torno a esos pagos mensuales. Esperaba el día 5 del mes, con ansiedad. Revisaba mi cuenta bancaria obsesivamente. Calculaba mentalmente cuántos meses quedaban. ¿Cuánto dinero me debía todavía Alejandro? ¿Cuánto tiempo más duraría esta conexión forzada entre nosotros? En septiembre, un viejo colega de la fábrica llamado Tomás organizó una reunión de jubilados.
No había asistido a eventos sociales en años debido a la falta de dinero. Pero ahora, con los pagos de Alejandro cubriendo gastos básicos y mi pensión liberada para otros usos, podía permitirme salir ocasionalmente. Fuimos a un bar modesto cerca del antiguo barrio industrial. 8 viejos compartiendo una cerveza.